El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Un bendecido sábado para cada uno de ustedes. Qué bueno es nuevamente encontrarnos en este espacio de tiempo que el Señor preparó desde la eternidad para estar contigo y también conmigo. Gracias damos también a cada uno de ustedes por haberse conectado para recibir sábado. Es un momento especial y queremos que cada uno de ustedes pueda sentirse en la compañía del Señor. No estamos solos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Grande y bondadoso Padre Celestial, este día te agradecemos por la oportunidad que nos das de haber entrado una vez más a tus horas sagradas. Oh Señor mi Dios, pedimos tu bendición y tu dirección en este programa. Que podamos, oh Padre Celestial, llegar a los corazones de las personas para que puedan aceptar tu divino mensaje. Perdona nuestras faltas, Señor, y acepta nuestra adoración. Guárdanos y protégenos en todo momento, y al elevar, oh Señor mi Dios, cantos y alabanzas a ti, puedan ser de grato aroma para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, hoy podemos encontrarnos con el Señor, podemos estar siempre en su presencia. Son 24 horas de tiempo santo que comienzan a la puesta de sol. Queremos saludarte a ti que nos estás viendo, también a cada uno de los hermanos que continuamente se suscriben a nuestro canal. Te invitamos a hacerlo y también a compartir el enlace de esta programación. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¿Te has imaginado alguna vez siendo un héroe? Una persona muy destacada a quien se le dé una responsabilidad sobre todas las demás personas. Pues la Biblia está cargada de hombres y mujeres que Dios llamó para ser héroes. Uno de ellos, empezando en la Biblia, encontramos que fue Noé. Dios le dio una responsabilidad muy pero muy grande. Él tenía que hacer un gran barco, y no solo era para él salvarse y su familia, sino que tenía también la misión de proclamar a otros que ese diluvio iba a llegar, pero que había un medio de salvación. Si quieres conocer otros personajes bíblicos, vamos a continuación a hablar sobre ellos, pero también queremos presentarte un lindo especial para la honra y gloria de Dios y el himno para recibir sábado. Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Nunca nos va a dejar sin su presencia en nuestras vidas. Así que sin temor al futuro, nosotros podemos caminar sabiendo que hay alguien que está enfrente de nosotros
Aunque sea difícil nuestro día a día, Él siempre está allí. A veces pendemos de un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada parece absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando piensas que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigan blancos sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Los días se vuelven más duros cuando vives en el pasado y así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, hay que cavar más profundo para encontrar lo que queremos. Mas cuando piensas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te avergonzará. No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Y hay que seguir adelante si quieres aprender. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros será? No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar que no conozco un hijo suyo desamparado. Y confío en la palabra del Señor que dice: no he visto ni un justo desamparado, y ni aún su descendencia que mendigue pan. Confiemos que no estamos solos. Amén. Curioso, a los hombres que Dios llamó para hacer algo especial y convertirse en héroes, tenían una relación con Él. Y miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Dios no escogió a cualquier persona, escogió a un hombre que tenía una relación con Él. También vemos en el capítulo 12 otro personaje a quien Dios llamó, y es Abraham. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Otra característica de un héroe es que sigue siempre la voz de Dios, que debe siempre obedecer. En este caso, Abraham recibió una orden
y Él la cumplió. Dios siempre está cerca de nosotros y desea que tú te conviertas en un héroe, pero en un héroe no para ensalzarte a ti mismo, sino para demostrar al Dios del cielo que siempre está con nosotros. El libro de la educación dice lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ese mensaje es para ti y para mí. A continuación vamos a tener el sermón de esta noche, que tendrá un hermoso mensaje que sé que tocará tu corazón. Edward Everett Hale, escritor estadounidense, es el autor de un pequeño e importante poema que dice así: yo soy solo uno, pero aún así soy uno. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no me niego a hacer el algo que puedo hacer. Las personas que asumen una responsabilidad y compromiso para realizar algo bueno, que asumen una tarea y avanzan con valentía y determinación, son personas especiales y tienen un lugar asegurado en la historia. Solemos llamar a esas personas osadas, porque tuvieron la valentía de decir o hacer algo que la mayoría de las personas no tuvo la audacia de decir o hacer. ¿Conoce personas así? Osadas, arrojadas, valientes, personas que no retroceden ante las situaciones de riesgo, hombres y mujeres de Dios que cumplen la misión incluso en medio de situaciones de gran peligro. La Biblia relata la historia de varios hombres y mujeres intrépidos, llamados por Dios a realizar tareas altamente complejas en momentos de crisis agudas. Hoy quiero reflexionar en la vida de una de estas personas, el profeta Elías. Elías está entre los más conocidos y dramáticos de todos los profetas de la Biblia. Su biografía es una de las más coloridas y emocionantes de la Escritura. Su currículum espiritual incluye el milagro de alimento para la viuda de Sarepta, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, la destrucción de los jefes del ejército de Ocosías, la apertura del río Jordán con su manto, una lucha constante con sacerdotes idólatras y el evento inolvidable en el Monte Carmelo. Y agreguemos a este currículum un espectacular viaje al cielo en un carruaje de fuego en medio de un torbellino y una aparición con Moisés durante la transfiguración de Cristo, casi 900 años después del memorable viaje. ¡Qué currículum espectacular el de este extraordinario hombre de Dios, llamado al ministerio profético en una de las peores, sino la peor época de Israel! Una época marcada por el hambre, la miseria, la corrupción y la apostasía. Pero en medio de esta crisis moral, social y espiritual, Dios pudo contar con la valentía y determinación de Elías para ser su portavoz. Elías apareció en el momento exacto en la historia de Israel. Como un meteoro, él iluminó el negro cielo de la noche espiritual de Israel. El tiempo era difícil. La idolatría, por desgracia, se había vuelto un estilo de vida para el pueblo de Dios. Y por eso el Señor buscaba a alguien. Dios mira hacia un lado, Dios mira hacia el otro lado y encuentra a Elías, el tisbita. Y cuando Dios encuentra a Elías, su búsqueda termina. Porque acababa de encontrar a quien por aproximadamente 50 años incomodaría a los acomodados, despertaría a los somnolientos, orientaría a los desorientados, tiraría de las orejas de los rebeldes, llamaría la atención a los apartados, sería duro con los arrogantes, se burlaría de los sacerdotes paganos, pero también demostraría compasión con los humildes y hasta tendría tiempo de discipular a un sucesor, Eliseo. En fin, ayudaría a rescatar al pueblo de Israel de las garras de Baal, para llevarlo a las manos llenas de gracia de Jehová. Elías se puso en la brecha del muro destruido
Elías se puso en el lugar donde el muro se había desmoronado y ayudó a reconstruir la fe de Israel. Para usar el lenguaje del magnífico profeta Isaías, Elías fue un reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Este hombre sorprendente era todo lo que nos gustaría ser. Elías era una persona obediente. Elías era un hombre de oración. Elías era valiente. Elías era decidido. Elías amaba profundamente a Dios. Elías recibía la palabra de Dios. Elías escuchaba a Dios. Elías era movido por el Espíritu Santo. Elías estaba lleno del poder de Dios. Elías era totalmente dedicado al Señor. Y por eso Dios pudo usarlo poderosamente. Vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de Elías. Y con eso quiero desafiarlos. Quiero desafiarme en el sentido de repensar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestro compromiso con Dios. En primer lugar, Elías era valiente y humilde. En 2 Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8, tenemos un retrato resumido del profeta. 2 Reyes 1, 7 y 8. Entonces, él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías, tisbita. Los beduinos se vestían de manera simple, usando el cabello suelto, y en su espalda una tela peluda, amarrada en el pecho y en la cintura con un cinturón de cuero. Era de esa forma como Elías se vestía. Sus ropas simples combinaban con su oficio serio y su comportamiento austero e inflexible. Imaginemos cuando Elías se presenta ante el rey Acab para decirle que no habría lluvia en los próximos años. Así que él entra en escena, su propio nombre ya hace su presentación, que podría ser más o menos así: yo tengo un Dios, su nombre es Jehová, es el único a quien sirvo y ante quien me postro. Por eso, en nombre del Dios vivo de Israel, afirmo: no caerá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo diga que caiga el rocío y la lluvia otra vez. ¡Qué palabras tremendas! ¡Qué hombre valiente! El pueblo de Israel estaba viviendo durante más de 5 décadas de incredulidad, asesinatos, idolatría, impiedad, corrupción y deterioro espiritual. Y de pronto, de la ciudad de Tisbé, de la región de Gilead, Dios levanta a un profeta, distanciado de cualquier ciudad de renombre y no ocupando ninguna alta posición en la vida. Elías el tisbita se entregó a su misión, confiando en el propósito de Dios. Gilead era un área montañosa, conocida por sus altos picos y valles profundos. El propio nombre Gilead, en su forma hebrea, significa bruto o áspero. Eso nos dice que Elías era un hombre del desierto. Probablemente muchas personas lo consideraban un fanático, procedente de una región subdesarrollada, un provinciano. Después de todo, Gilead no era un lugar de estudios y de modales finos, no era un lugar sofisticado de lectura y de diplomacia. Debido a eso, Elías no era un sujeto sofisticado, letrado, no. Elías era simple y directo. Él no sigue el protocolo, no pide una audiencia con el rey, no se intimida con los guardias fuertemente armados y no hace deferencia ante la realeza. Él simplemente aparece de la nada y da su consejo, da su mensaje diciendo: gente, con Baal o sin él no tendrán nada de lluvia. Sin lluvia no tendrán cosecha. Y sin cosecha su ganado va a morir. Y sin ganado ustedes morirán. Se acabó la fiesta. Elías deja la bomba de tiempo y se va. En una especie de carrera en solitario, este hombre simple, valiente y humilde se vuelve, en las palabras de Acab, el que turba a Israel. Usted puede estar preguntándose: ¿dónde está la humildad de Elías? Yo le respondo: Elías hace única y estrictamente la voluntad de Dios.
Las personas orgullosas y arrogantes actúan según su propio entender, mientras que las personas humildes actúan de acuerdo con la voluntad de Dios, pues, espiritualmente hablando, su vida es tierra fértil para la germinación de la determinación divina. En Kerit y en Sarepta, Dios le enseñó a Elías cómo se vive lejos de los lujos y fiestas. Fue en estos lugares retirados, mediante la disciplina del silencio y de la soledad, que Elías aprendió a andar humildemente ante Dios. La humildad es la virtud que nos da el sentimiento de nuestra debilidad y nuestras limitaciones. La humildad es modestia. Ser humilde es permitir que la voluntad de Dios florezca en nuestra vida. Elías vivió así. Nunca se consideró la cereza del postre. Y aunque era valiente, se dejó moldear a lo largo de su ministerio. La vida de Elías nos muestra que Dios no necesita o no depende de nuestras riquezas o de nuestros estudios y diplomas para realizar su trabajo. Es claro que el Señor espera contar con todos los recursos y personas posibles, pero Él no tiene ningún problema en elegir para llevar a cabo su obra a hombres y mujeres cuyo único diploma y recurso sea saber rendirse a su voluntad, y que así como Isaías digan: heme aquí, envíame a mí. La vida de Elías nos muestra que Dios no depende de métodos, materiales o estrategias para el cumplimiento de su misión. Lo que Él requiere, por sobre todo, es de personas disponibles. Vamos a dejarlo más claro. Más que cualquier cosa o recursos que podamos entregarle, Dios quiere que nuestra obediencia y disponibilidad se rindan a su voluntad. Hay 2 versículos en el libro de Santiago que lanzan luz sobre otro aspecto muy importante de la vida de Elías. Vamos a leer estos versículos. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que Santiago está sugiriendo es que Dios no está buscando estrellas o influenciadores y ni gigantes espirituales para usar en su misión. Él está buscando personas que prontamente obedezcan su palabra y lo sigan donde Él las lleve. Observe que nada sabemos sobre Elías hasta que él entra en escena ante la presencia del rey Acab en 1 Reyes 17:1. Hasta entonces, Elías era un ilustre desconocido, un don nadie. Él surge de la nada. Pero este ilustre desconocido, este provinciano, fue elegido por Dios para hacer su voluntad y llevar su mensaje a una nación rebelde. Jóvenes, hermanos y hermanas, no se sientan inferiores por ser personas sencillas. No se sientan inferiores por no tener un estudio formal. No se sientan inferiores por no saber hablar bonito. No se sientan inferiores por no tener una personalidad contagiosa. No se sientan inferiores por no saber cantar, predicar u organizar grandes movimientos. Para Dios, lo más importante es su disponibilidad para su misión y no su diploma o talentos para admiración. Para Dios, lo más importante es el deseo de obedecer a su llamado y no las técnicas de oratoria o sus relaciones para ser aclamado. Hablemos un poco más de la valentía de Elías. Leamos en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El punto crucial del mensaje de Elías al rey Acab era que no habría rocío
ni lluvias, hasta que él diese una nueva orden. Las palabras de Elías, que eran las palabras de Dios, cerraron el cielo, estancaron la lluvia. ¡Qué tremendo! Este fue un ataque directo contra la religión falsa del culto a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Él era visto o notado en los truenos y en la lluvia que caía. El culto a Baal era algo totalmente depravado. Y generalmente ocurría en la cima de las colinas donde se construían las estatuas de Baal. Uno de los aspectos más horribles de la adoración a Baal era el sacrificio humano. Cuando había sequías, suponían que Baal estaba enojado con el pueblo. Para llamar su atención, ellos acostumbraban a sacrificar un hijo primogénito, quemándolo vivo. Era una religión terrible que existía para gratificar a la carne. Podríamos decir mucho más sobre la adoración a Baal, pero eso es suficiente para ver por qué adorar a Baal era una terrible ofensa al Señor de Israel. Y lo que es peor, los hijos de Israel rechazaron la religión simple y correcta de Jehová y la sustituyeron por la religión sofisticada, urbana y herética de los cananeos. Por eso, cuando Elías hizo su anuncio, no estaba simplemente declarando que se iniciaría un periodo de sequía. Elías no fue a entregarle a Acab un pronóstico meteorológico, no. Elías le estaba declarando una guerra abierta, directa a Baal. Se necesitaba mucha valentía para levantarse ante el rey y principal promotor de esta religión falsa y decir: mi Dios es más grande que Baal. Y para probar eso, Dios va a cerrar el grifo. No lloverá hasta que yo lo diga, y no hay nada que usted, Jezabel o Baal puedan hacer sobre eso. ¿Comprendió? Un campesino del interior entra en el palacio real y, mirando al rey a los ojos, hace un duro anuncio. Esto requirió valentía. La misión de Elías era entregarle ese duro mensaje al rey Acab. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la tarea que Dios le pidió a usted para realizar? ¿Es pastorear una iglesia? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es cuidar del pueblo de Dios? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es visitar personas enfermas? Pues hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? ¿Es enfrentar, es influenciar a su hijo o a su hija para que vuelvan a Dios? Pues hágalo con valentía y determinación. ¿Es hacer su parte para salvar su matrimonio? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es llevar el evangelio a sus compañeros de trabajo? Pues hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? ¿Es dar estudios bíblicos a personas interesadas? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es liderar a los jóvenes de su iglesia? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es cuidar del club de conquistadores o aventureros? Hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? ¿Es ayudar a revitalizar la escuela sabática en su iglesia? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es hablar del amor de Dios con sus compañeros de universidad? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es ser un colportor evangélico? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es participar de un año en misión? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es ser un misionero en la ventana 1040? Hágalo con valentía y determinación. Ante la tarea que Dios nos confió, debemos comportarnos con valentía, la valentía de Elías. Eso solamente es posible cuando invertimos tiempo en comunión con Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En segundo lugar, Elías era un hombre de fe, obediencia y compromiso con Dios. El nombre Elías significa: mi Dios es Jehová, o
El Señor es mi Dios. Es un nombre poderoso, un nombre que es prácticamente un sermón. A Elías le fue confiada la misión de llevar a cabo el mensaje de juicio. Él no pidió ser el mensajero del Señor. La palabra del Señor vino a él. Consciente del honor del llamado de Dios, Elías no dudó en obedecer la orden divina, aunque la obediencia a aquel llamado pareciera que lo llevaría a la muerte, a manos del impío y violento rey. Pero el profeta fue sin demora y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. Solamente una persona comprometida cree de corazón en el llamado de Dios. Solamente una persona comprometida es capaz de encarar una misión arriesgada. Fue por la fe en el infalible poder de la palabra de Dios que Elías presentó su mensaje. Si Elías no hubiera tenido una confianza explícita en el Todopoderoso a quien servía, jamás hubiera aparecido ante Acab. En su viaje a Samaria, Elías pasó por corrientes de agua sin señal alguna de sequía. Él vio montes cubiertos de verde vivo. Vio majestuosas florestas que no presentaban ninguna señal de sequía. Todo lo que observó estaba cubierto de vida y belleza. El profeta podría haber dudado de que esas fuentes que jamás cesaban de fluir se secarían, o cómo esos montes y valles serían abrasados por la sequía. Era imposible. Pero él no dio lugar a la incredulidad. Elías eligió creer que Dios humillaría al apóstata Israel y que mediante juicios las personas serían llevadas al arrepentimiento y serían salvas. El decreto del cielo había sido pronunciado. La palabra de Dios no podría fallar, y poniendo su vida en peligro, Elías cumplió sin temor su misión para ser un instrumento de salvación. Como un rayo que atravesaba un cielo claro, el mensaje del juicio inminente cayó en los oídos del impío rey. Pero antes que Acab pudiese recobrarse de su espanto o elaborar una respuesta, Elías desapareció tan repentinamente como había llegado, sin esperar ser testigo de los efectos de su mensaje, sin esperar aplausos o miradas de espanto. La obediencia y compromiso de Elías me recuerdan a la obediencia y compromiso de la reina Esther. Basta de tranquilidad, dijo la reina Esther. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi pueblo perece. Está en la hora de decir que yo también soy judía. Está en la hora de decir que yo también adoro al Dios vivo. Esta es la hora de defender mi pueblo. Esta es la hora de tomar una decisión. Una Esther actual, una Esther joven en nuestros días, una Esther comprometida, tal vez pensaría y diría lo siguiente: esta es la hora de mostrar que soy cristiana de verdad. Esta es la hora de mostrar mi identidad adventista del séptimo día. Esta es la hora de mostrar que no bebo ciertas cosas, que no me alimento de ciertas cosas, que no frecuento ciertos lugares, que no me visto de ciertas maneras, porque eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Esta es la hora de decir que no fumo y no uso drogas porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta es la hora de decir alto y claro que no veo algunas películas porque yo hago la voluntad de Dios. Esta es la hora de mostrar que mi noviazgo no es vulgar y atrevido como el de todo el mundo porque soy hija de Dios. Esta es la hora de aprovechar todas las oportunidades posibles para hablar del amor de Dios. Esta es la hora de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Esta es la hora de permitir que el Espíritu Santo haga un reavivamiento y reforma en mi vida. Esta es la hora de ser un auténtico discípulo de Jesucristo. Esta es la hora de vivir en santidad. Esta es la hora de mostrar que mi comportamiento es diferente porque tengo una identidad, tengo un compromiso. Soy hija de Dios, soy cristiana, soy adventista del séptimo día. Este es el compromiso que viene del Señor y se instala en nuestra mente y corazón. Damos su atención a otro aspecto presente en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Quiero leer este versículo. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor,
Dios de Israel, a quien yo sirvo. La versión NBI dice, a quien yo sirvo, mientras que la Reina Valera de 60 usa la expresión, en cuya presencia estoy. Con estas palabras, o a quien yo sirvo, o en cuya presencia estoy, Elías se presenta al rey impío como siervo y embajador de Jehová, el rey de reyes, y es con esta autoridad que anuncia el castigo inminente. Imagine, Elías estaba de pie en la presencia del rey de Israel. Él estaba parado delante de uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, Elías fue capaz de ver más allá de todas las trampas de la sala del trono de Israel. Él sabía que estaba en pie ante la presencia de Dios. Él sabía que no había necesidad de intentar congraciarse con Acab, agradar a Acab. No había necesidad de dar su mensaje con suavidad y volverlo más agradable, más masticable, más diluido, más posmoderno. Solo había una persona a quien debía agradar y su nombre era Jehová. Esta es la percepción que todos necesitamos alcanzar en nuestra vida. Vivir constantemente con la noción que servimos a Dios, que estamos ante su presencia. Mientras no sintamos eso, nada será plenamente verdadero en nuestra vida. Y cuando alcancemos eso, entonces habremos alcanzado la plenitud de la vida. Elías era un hombre con una misión. Él deseaba nada menos que realizar la voluntad de Dios, porque era ante Él que se encontraba y era a Él a quien servía. ¿Será que usted y yo podemos decir honestamente que independientemente de lo que alguien piensa, viviremos para Dios, defenderemos a Dios y serviremos a Dios siempre? Esta es la actitud de total compromiso. Esta es la actitud que Dios puede bendecir y esta es la persona a quien Dios puede usar. En el siglo IX a.C., Dios necesitaba de un hombre especial para iluminar la oscuridad de aquellos días sombríos. Dios buscaba a alguien que tuviera una columna vertebral capaz de mantenerlo erguido. Dios buscaba a alguien que tuviera fibra moral y espiritual suficientes para saber distinguir la fidelidad de la infidelidad, la adoración a Dios de la idolatría a los dioses. Dios quería a alguien que, si fuera necesario, tuviese la valentía de decirle al rey, está equivocado, es pecado. Dios quería a alguien que tuviese la valentía de ponerse al lado del idólatra para decirle, Dios existe y solamente Él merece ser adorado. Dios quería a alguien lo suficientemente fuerte para encarar a los pecadores más sofisticados y poderosos, pero también a alguien lo suficientemente sensible para atender las necesidades de una madre y su hijo que pasaban hambre, y también con suficiente confianza para creer que Dios lo sustentaría en toda y cualquier circunstancia. Dios buscaba y Dios encontró. Este hombre no estaba en los palacios, no estaba en la escuela de los profetas, no estaba en las oficinas, no estaba en los grandes centros. Este hombre fue encontrado en la ruda y desconocida Tisbé. Tal vez Dios quiso decir con eso que las situaciones críticas exigen personas fuertes. Las circunstancias de apostasía requieren personas altamente espirituales y que ellas pueden surgir de los lugares más inesperados, de los lugares menos probables. Hermanos queridos, estamos necesitando con urgencia de personas así en nuestro país. Necesitamos de hombres y mujeres como Elías en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras cortes, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros hospitales, en nuestras fábricas, en nuestros comercios, en nuestras iglesias. Necesitamos de médicos, profesores, dentistas, albañiles, panaderos, comerciantes, abogados, enfermeras, asistentes sociales, arquitectos, psicólogos, periodistas, músicos, ingenieros, administradores, mecánicos, contadores, pastores, personas públicas, personas comunes, hombres y mujeres que sean simples, valientes, humildes, hombres y mujeres de fe madura, obedientes y comprometidos con Dios. Hombres y mujeres, Made in Elías, que promuevan las cosas de Dios, que vivan como Dios quiere, que se mantengan en pie, firmes y fuertes, aunque se desplomen los cielos.
¿Sabe lo que es curioso? El país estaba en ruinas. La nación estaba destrozada moral y espiritualmente. Y Dios no levantó un ejército. Dios no suscitó un equipo. Dios levantó una persona. Y esa persona despertó a toda una nación. Cuando Dios quiere sacudir y transformar una nación, Él no trabaja al por mayor, en paquetes. Cuando Dios quiere transformar una nación, Él levanta un valiente, una valiente. Elías, un hombre que se vestía de modo extraño, que no había sido educado en la fina élite de la sociedad, que venía de la inesperada Tisbe, surge de pronto, pisa en las páginas de la historia y llama a las huestes enemigas a la batalla. ¿Crees que Dios necesita desesperadamente de nuestros métodos, de nuestros talentos, de nuestros recursos para impactar al mundo? Pues no. Dios necesita de personas, no de métodos. Personas que sean simples, valientes, humildes, personas de fe, obedientes y comprometidas con Él, hombres y mujeres made in Elías, que promuevan las cosas de Dios, que vivan como Dios quiere, que queden en pie, firmes y fuertes, aunque se desplomen los cielos. El ministerio de Elías es la prueba viva de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se entrega completamente a Él. Dios tomó un ilustre desconocido que venía de muy lejos y lo volvió una poderosa arma contra el mal en uno de los periodos más decadentes de la historia de Israel. El ministerio de Elías es un ejemplo de lo que una persona que obedece a Dios puede realizar. Además de eso, el ministerio de Elías es un ejemplo de cómo la fe pública de una persona se vuelve el elemento catalizador y lleva a otros a tener la osadía de también demostrar públicamente la confianza en Dios. Querido hermano, querida hermana, en tiempos de miedo, Dios busca personas valientes. En tiempos de una sociedad independiente y orgullosa, Dios busca personas dependientes y humildes. En tiempos de incredulidad, Dios busca personas de fe. En tiempos de excesos y transgresión, Dios busca personas obedientes a Él. En tiempos de negligencia y omisión, Dios busca personas de compromiso. Elena de White dice que la historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en lo que se detengan los ojos, y sin embargo, millares van a pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y exaltar lo humano. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? La respuesta está en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4. Versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes del primer advenimiento de Cristo, este Elías fue Juan el Bautista. Pero antes de la segunda venida de Cristo, una obra semejante será llevada a cabo por aquellos que predican el triple mensaje angélico al mundo. ¿Sabe lo que eso significa? Que se acabaron nuestras vacaciones. Nosotros, adventistas del séptimo día, estamos siendo convocados para ser Elías, para ser misioneras y evangelistas, para ser misioneros evangelistas del Señor Dios. Voy a ser más enfático. El pueblo de Dios de los últimos días es llamado Elías.
Él es el ángel de Apocalipsis 14. Las características de este Elías profético señalan a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia adventista del séptimo día es la que cumple con todas las características de esta profecía. Por eso Satanás está tan airado contra la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos y hermanas, somos el remanente de la profecía bíblica que restauró la verdad de la adoración al Dios Creador el sábado y creemos que tenemos la salvación, perdón y mediación solamente en Jesucristo, el Evangelio eterno. Dios llama a este pueblo a presentar este mensaje restaurando la verdad en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y preparando el pueblo para la venida del Señor. El escenario está siendo preparado. El apóstol Pablo hizo un fuerte llamado en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En 2 Reyes capítulo 2, versículo 14, Eliseo pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta hoy debería ser: ¿dónde están los Elías del Señor? Niña, ¿estás dispuesta a ser el Elías del siglo XXI? Muchacho, ¿estás dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Joven, ¿estás dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Señorita, ¿estás dispuesta a ser el Elías del siglo XXI? Hermano, ¿está dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Pastor, ¿está dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? ¿Estamos dispuestos? Sí. ¡Qué bendición! Es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios espera. Oremos. Gracias, querido Dios, por tu llamado. Gracias por el tremendo ejemplo del profeta Elías. Queremos cumplir la misión donde estamos. Queremos ser instrumentos en tus manos poderosas. Estamos a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante el mensaje de hoy. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y Dios también sigue llamando a hombres que sean fieles, que puedan demostrar el carácter que Dios ha puesto en sus corazones y sobre todo que puedan dar a conocer las verdades eternas. Dios llama a las personas de todas las generaciones sin importar su edad. Dice en el libro de la educación: es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados, pertenecen a Dios y todo joven debería decidir darles el uso más elevado. Sé como Elías, que a pesar de que tuvo dificultades, porque en la vida cristiana las vamos a tener, pero por causa de la verdad y el amor a Dios. Entonces nosotros debemos también proclamar esas verdades, sin importar cuán difícil sea el camino. Él está buscando esos hombres decididos, los Elías modernos, que se van a atrever a proclamar el mensaje del tercer ángel y a anunciar a todos su pronto regreso. En este momento especial queremos orar por cada una de las peticiones que usted ha dejado en la sala de chat. Queremos colocarlo en las manos del Señor para que Él resuelva según su divina voluntad. Oremos. Grande y bondadoso Padre Celestial, hoy queremos, Señor mi Dios, interceder a favor de aquellas personas que han hecho su pedido de oración. Oh Padre Celestial, guárdales y protégeles. Tú conoces sus dificultades, sus necesidades más apremiantes. Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen dificultades en su familia, que tienen dificultades económicas, Señor. Dificultades de cualquier índole, Señor. Tú conoces, oh Padre Celestial, sus corazones y el deseo de que ellos puedan salir adelante. Perdona sus faltas de antemano, Señor, y permito, Padre Celestial, que tu mano poderosa pueda actuar efectivamente y conforme a tu divina voluntad en cada uno de esos pedidos. Gracias, Señor, por este hermoso sábado que nos regalas, y permito, Señor, que durante esta noche, oh Padre Celestial, podamos alabar y glorificar tu divino nombre, que nuestras mentes se espacien solamente en adorar tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que el día de mañana puedas sintonizar nuevamente a IR Canal. Tendremos una programación de sábado habitual a partir de las 9:15 hora de Panamá. Y también por la tarde tendremos nuestro culto joven. No te lo pierdas, el Señor te está llamando y recuerda que el tiempo del Señor es eterno y tú debes respetarlo. Que el Señor te bendiga y un feliz sábado. Hoy el sábado
descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo